no vaya a apagar su televisor, ni cambie de canal, ni le pegue golpes al aparato. Este programa comienza con la pantalla en negro porque hablaremos de otra época. Una época en que la televisión no existía y la reina del espacio herciano era la radio. Hola, ¿qué tal? Hoy les presentaremos un mundo fantástico lleno de imaginación, que despierta grandes emociones solo por medio de sonidos. Este se puede escuchar en el medio de transporte, en dispositivos móviles, en el trabajo y en cualquier lugar en el que llegue señal por medio de un transmisor, al que todos conocemos como radio. Bienvenidos. La radio en Colombia comenzó hacia 1927, cuando el presidente Ospina trajo los primeros equipos para hacer el montaje de una emisora del Estado, hacia 1924-25. Una cadena que tenía su base como centro principal a Bogotá, que era Radio Sutatensa, que eran una cadena cultural y educativa. Eran básicamente educativa, y de ahí surgió la idea del bachillerato por radio del Ministerio de Comunicaciones en el gobierno de Belisario Betancourt, precisamente de la cadena Sutatensa, que eran las escuelas radiofónicas de Colombia que fueron famosas en todo el mundo. Esas emisoras que formaban parte del sistema tricolor, solamente queda una de ellas, que es la Radio Melodía. En esa época estaba conformado por Radio Metropolitana, emisora Sudamérica, Radio Capital y Radio Melodía. Digamos que el primer momento de RCN es cuando se funda La Voz de Barranquilla, de alguna manera. O sea, para RCN, casi que su casa, su primer momento y el inicio, no solamente de RCN, sino de la radio en general, es La Voz de Barranquilla. Digamos que La Voz de Barranquilla es la primera radio en Colombia. Nació en el año 1928 y fue un ciudadano que era ingeniero radioeléctrico. Por la cercanía de Estados Unidos, desde Barranquilla, por barco, que fue a Estados Unidos, trajo los equipos y montó la que se llamó La Voz de Barranquilla. Después, esa Voz de Barranquilla se convertiría en la emisora de RCN. De hecho, donde se inició la frecuencia de La Voz de Barranquilla, actualmente es la frecuencia de RCN Radio en la ciudad de... Y empecé como cobrador, me ganaba 40 pesos mensuales, en una emisora que funcionaba aquí en los sótanos de la avenida Jiménez, a 40 pasos donde mataron al doctor Jorge Eliezer Gaitán, la emisora Panamericana y Azulca. Cargaba por aquí un limón y por aquí cargaba un pedazo de panela para cambiar un poquitico, y es que la voz algo me ayudó. Ahí me picó el bichito de la radio y listo, ahí empecé. Después fui operador de radio. Lo digo con mucho orgullo, yo soy empírico totalmente. No existían los estudios de la comunicación social, no la tenían las universidades. Todos hemos escuchado emisoras como la FM, Caracol Radio, Tropicana, Radioactiva, entre otras emisoras. Emisoras que siempre nos acompañan en diferentes momentos de nuestra vida, tristezas y alegrías, romances y pérdidas. Para cada uno hay una emisora con la que nos podemos identificar. 1130, que fue la primera, pues antes de existir la cadena radial Vida, inició en el año 2001 en el sector de Palermo, en la 48, pues allí en un lugar muy pequeñito. Allí duramos aproximadamente unos 6 meses, 7 meses, y luego nos trasladamos para el sector de Teusaquillo, a la calle 32.
32 con Caracas, porque allí pues era una casa más grande, se podían adecuar los equipos, podíamos empezar a generar pues otro tipo de programas porque ya el espacio pues nos lo permitía. Esta cadena ya tiene 32 años de estar funcionando, 32 años de estar al aire. Se formó Cadena en un inicio, solamente existía una emisora, era la frecuencia 90.9, que hoy día conocemos como La Mega. Esa emisora pertenecía al Centro Misionero Bethesda, del pastor Enrique Gómez Montealegre, y luego le hicieron una oferta, algo interesante. A cambio de esa frecuencia en FM, le estarían entregando 4 emisoras más. Pero en AM, estas emisoras fueron 2 en Bogotá, una en Cali y una en Medellín. Esta canción lleva el 74% de la votación en nuestra encuesta de Twitter. Todavía se puede cambiar, no sé si de verdad si les gusta este tema más que el de Howlin', pero bueno, ustedes son los que deciden, es nuestra audiencia la que ubica estas canciones en el conteo más importante de la música cristiana. Me dan la oportunidad de venir acá a MCI Radio, que era como se llamaba en el año 96, la emisora de Misión Carismática Internacional, y acá fue cuando empecé a aprender ya consola, aunque en el colegio superior nos enseñaron, creo que siempre va a ser un referente totalmente distinto en cada una de las estaciones de radio, siempre hay un sistema distinto. Emisora comunitaria, la frecuencia inicial hace 6 años era 106.4, ahora ya estamos en 95.5, tenemos obviamente internet, puesto que es una gran fuerza la que hay allí en las redes, ¿no? Entonces estamos a través de entupresencia.fm. El pastor Eduardo Cañas, la primera estación de radio que tuvo iba a ser Radio Fantasía, hoy se llama CMI Radio o algo así, o MCI Radio. Iba a hacer ese negocio en compañía de Pastor César Castellanos, por algunas circunstancias de la vida, pues el negocio lo hizo César Castellanos, después el Pastor Cañas adquiere en alquiler la frecuencia 1280, que en esa época era radio musical, hoy se llama Radio Única. Ahí comenzó él, digamos, en esa frecuencia a conocer y a aprender de la radio. Es un hombre extraordinario, sabe mucho de radio hoy, aprendió mucho a partir de esa emisora que tuvo él por primera vez y que funcionó gracias también a la ayuda de la Organización de Asambleas de Dios de Springfield, que le colaboró demasiado. En este programa. Luego hizo otras en Radioactivo, fue un completo desastre, y después estuve en Caracol Radio con Jairo Anchique Vaca, que pues era el director, el redactor del noticiero. Entonces yo hacía algunas colaboraciones para los noticieros, pero también era un disparate. Estamos cerca del Colegio Superior de Telecomunicaciones, esto quedaba a 1, 2, 3, 4, como 7 cuadras de aquí nomás. Estamos en la 40 y Radio que en esa época quedaba aquí en la 43, en la 43 como con 17 más o menos por ahí. Ahí quedaban los estudios de Radio K. Todavía quedan ahí quedan las oficinas. Me acuerdo que una vez estábamos detrás de Alfredo Di Stéfano, el jugador que estuvo en Millonarios en los 50, que ganó 5 Copas de Europa con el Real Madrid. Y la radio es así, ¿no? Son personajes que surgen, de pronto un productor le dice, listo, ya está Di Stéfano, no lo podíamos pasar en directo, sino era una entrevista un poquito más aterrizada, digamos, era más fría. Y hablé con Di Stéfano, que era un hombre muy gruñón con los medios, que realmente no le gustaba para nada hablar con los medios, y pudimos tener una charla muy interesante sobre su debut, sobre lo que fue el Bogotazo, sobre lo que era la celebración. Eso era antes del Real Madrid Millonarios, que finalmente se hizo en su honor. Fue una nota muy interesante, pero son notas que surgen así, la radio es así, surgen en el momento en el que aparece el personaje, que eso es lo lindo también que tiene. En el momento en el que surge el personaje, uno tiene que ir a contestar el teléfono o a estar ahí detrás. Bueno, mire, en la radio, por ejemplo, en el caso particular, recuerdo que para el año 2003 alguien llegó aquí al Colegio Superior cuando quedaba en la calle 45 con Caracas, enfrente de la cadena Melodía de Colombia, y preguntó que quiénes tenían esa vocación o la actitud para ser narradores de fútbol.
o narrador de deportes. Entonces yo levanté la mano y me postulé y dije, sí, aquí estoy. Entonces lo que me dijo esa persona fue, lo esperamos el domingo en el Estadio El Campín, entrada 9 por la parte de prensa, y le contamos de qué se trata el proyecto. Entonces fue cuando hicimos todo el trámite, el procedimiento, y sí, nos correspondió transmitir fútbol profesional colombiano, en aquel entonces la Copa Mustang, un partido Santa Fe Deportivo Cali. Apenas nos dieron la palomita de narrar cerca de 10 minutos. La emisora de la policía en Bogotá todavía se mantiene, subió en el 92.4 y fue una gran, digamos que mi primer acercamiento a la radio real, luego sería Caracol y ahora RCN Radio. Un saludo para todos los estudiantes del Colegio Superior de Telecomunicaciones y gracias por estos minutos con ustedes. Mis inicios fueron en una emisora que aquí es competencia de nosotros, en Candela, la cual en Medellín ya no existe. Allá inicié en ella, estuve año y medio, el proceso que duró al aire en esa ciudad, terminaron con la emisora, inmediatamente pasé a laborar con RCN Radio, allá en Medellín con Rumba Estéreo, que en ese momento era crossover, luego la volvieron reggaetón, luego volvió a ser crossover, tuvo un proceso muy largo. La Voz de la Víctor, ubicada en ese entonces en la autopista norte con calle 175, tercer puente, me llaman para solicitarme que realice un programa de música llanera. El programa se llama La Inolvidable Música del Llano. Allí todos los sábados se invitaban artistas. Recuerdo Reinaldo Armas, Ariel Vivón, Orlando El Cholo Valderrama, entre otros. Y pues la temática básicamente era ir entrevistando a los personajes que nos fueran contando las historias de cada una de sus composiciones y a la vez ir presentando los temas musicales. Horrible, creo que es la que más me ha marcado en mi vida, hacia el año 2000 más o menos, 2003, 2004, comenzaban, hacia el año 2002, perdón, más o menos, tocaba por el decreto presidencial a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde colocar el himno nacional de la República de Colombia, que actualmente se utiliza. En esa época, pues uno, mientras molestaba en la emisora, esto sucedió en Fusagasugá, en Toca Estéreo, una emisora en FM ya, coloqué el himno nacional y entonces antes de salir del aire yo abría ese, bueno, hacemos una pausa y ya regresamos aquí con lo mejor de la música, bla, bla, bla. Entonces estaba hablando y dejé el micrófono abierto y entonces me puse a molestar con mis compañeros y ahora llega la canción más escuchada en toda Colombia, el himno nacional de la República de Colombia, pero así con voz de DJ juvenil, todo en esa época, y llama el jefe, nos vemos en la oficina en unos momentos, tocó bajar y recibir el memorando porque salió al aire todo eso. Sin duda alguna, todos tenemos beneficios cuando escuchamos radio. Cuando el locutor entona su voz frente al micrófono y saca hasta nuestras emociones más profundas. Por eso fuimos más profundos. Con ustedes, el origen de la radio. Bueno, de nuestra radio.